Quiero bendecir su vida con un mensaje poderoso el día de hoy. Así que prepárate porque vas a ser bendecido hasta las medias. Y si no tienes medias, hasta el tobillo, pero de que eres bendecido, eres bendecido. Quiero tratar un tema que es ahondar un poco en lo que es una viuda en la antigüedad. En la antigüedad, lo que es una viuda era muy diferente por lo social, por lo económico, por lo sentimental con respecto a este tiempo. Vamos primero que todo a definir la palabra viudo o viuda para poder entender el mensaje de hoy. De pronto alguien ya me está diciendo, bueno, ese mensaje no es para mí porque no es mi caso. Pues sí es tu caso, porque te vas a dar cuenta que espiritualmente estás viudo de muchas cosas. Dice así la definición del diccionario, dicho de una persona que ha perdido a su cónyuge por haber muerto y no ha vuelto a casarse. Es decir, para ser una persona viuda necesariamente no se ha podido volver a casar. Entonces, enviudó porque su pareja se murió. Entonces, en la antigüedad la mujer cumplía un papel netamente madre, esposa. Ese era fundamentalmente su papel. Entonces era una mujer subyugada, era una mujer por debajeada, consideraban a su marido como el amo. Si vemos a Abraham, la esposa de Abraham que se llamaba Sara, le decía Señor, mi Señor. Si vemos eso, lo asociamos con el Señor, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Dios, le decimos mi Señor. Entonces vemos cómo el esposo estaba arriba y la mujer dependía en todo del marido. Dependía hasta socialmente, porque socialmente la mujer no podía asistir si estaba casada a algún lugar si no iba con su esposo. Entonces ella emocionalmente, socialmente, económicamente, porque no trabajaban, dependían del marido. Entonces, cuando enviudaban, porque como su función de la mujer era tener hijos, pues iban a quedar hijos que iban a hacerse cargo de la madre. Eso decía la ley de Dios, eso está consignado en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando la madre tenía los hijos o muy pequeños o sencillamente sus hijos también habían muerto? ¿Quién iba a velar por ella? ¿Quién iba a velar por esa mujer desvalida, desprotegida? Una mujer que acaba de prácticamente de abrir sus ojos al mundo y darse cuenta que está sola. ¿Qué iba a hacer esa mujer? Una mujer que nunca había trabajado, que nunca se había valido por sí misma, que nunca había hecho labores diferentes a las propias de una mujer madre de esa época. Entonces, bajo ese precepto, vamos a ir aterrizando en el mensaje de hoy y a darnos cuenta que muchos de ustedes y yo mismo soy viudo de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos sueños se te han muerto? ¿Cuántos sueños tienes enterrados? Y esos sueños eran los que te mantenían vivo, los que te mantenían con ganas, los que te mantenían pensando en que lo ibas a lograr. Pero un día enterraste ese sueño y quedaste bajo el espíritu de la viudez. Y la persona con el espíritu de viudez empieza a dar lástima. Porque dice, no tengo, no puedo, estoy solo, no tengo a nadie que me ayude. Entonces muchos de nosotros hemos quedado con ese espíritu. Aunque literalmente no somos viudos, sí somos espiritualmente viudos de muchas cosas. Muchas personas que están aquí presentes podemos llegar a la conclusión que hay cosas de nosotros que murieron y dejaron un gran vacío en nuestro corazón. Hay cosas que hoy no están, cosas digamos un trabajo que tú tenías y hoy no está y todavía hay una incertidumbre en tu vida de qué voy a hacer si no tengo ese trabajo. Eso es un espíritu de viudez. Entonces es necesario que todos los que estamos aquí entendamos que tenemos que ser libres de ese espíritu de viudez, ese espíritu que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque estábamos dependiendo de algo, pero si ese algo o alguien no está, no podemos seguir dependiendo de él o de ellos.
Yo quiero irme a la palabra para poder darle más forma al mensaje y leer primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de las reales viudas, porque es que no se consideraba viuda la joven, aunque literalmente había enviudado, rápidamente se iba a volver a enamorar y a casar. Entonces no era contada dentro de las viudas. Una viuda tenía que tener más de 60 años y no tener a ningún hijo que pudiera cuidar de su madre, porque en la ley de Dios decía que si el padre moría, el que tenía que estar a cargo de esa madre que jamás había producido, que jamás había trabajado, que jamás había pensado en producir, tenía que ser el hijo. Si no estaban los hijos, pues estaban los yernos. Eso estaba estipulado en la palabra. Dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Mira esta característica poderosa que me está dando el apóstol Pablo. Una verdadera viuda es la que ha puesto la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque no iban a ayudar a todas las viudas. No podían ayudar a todas las viudas. Eran las verdaderas viudas, y las verdaderas viudas que iban a ayudar eran las que tenían la confianza en Dios. Así que aquí viene el primer principio de la noche, para que entiendas que Dios va a favorecerte, va a ayudarte, siempre y cuando tú tengas la confianza plena en Dios. Tu esperanza esté puesta en Dios. Cuando tu esperanza está puesta en Dios, tú te sientes con el espíritu de viudez porque no sabes qué hacer en el momento. No sabes porque la persona que te ayudaba no está, el trabajo que tenías no está, los recursos que estaban se fueron, se acabaron. Entonces tú tienes un espíritu de viudez porque no sabes qué hacer en el momento. Estás angustiado, te sientes solo, te sientes triste, te sientes melancólico, te sientes recordando el pasado como si fuera mejor que el presente. Y yo te digo algo, Dios va a ayudar a aquellos que tengan en su corazón plena confianza en el Señor. Yo no sé cuántos pueden aplaudir, cuántos pueden gritar, cuántos pueden decir, yo tengo la confianza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Entonces están buscando los requisitos para poder ayudar. En el tiempo de Pablo, le dice Pablo a Timoteo, mira, solo me vas a ayudar a las viudas que tengan este requisito. Así que si de pronto tú tienes el espíritu de viudez porque perdiste algo, porque ya perdiste la juventud, o porque ya perdiste la salud, o porque perdiste las ganas, porque perdiste a alguien, un ser querido, yo te digo algo, es necesario que si quieres la ayuda de Dios, pongas toda tu esperanza en el Señor, porque de lo contrario no calificamos para que Dios intervenga. Vamos a ver la intervención de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 41. Es famosa la historia de la viuda de Naín. Naín era un lugar geográfico y dice la palabra que Jesús se sentó cerca de las cajas. Perdón. Lucas capítulo 7, versículo 11. Es famoso la historia de la viuda de Naín, de una aldea. Y dice, así poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. Imagínense el sepelio. Imagínense la cantidad de gente y el cajón. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Entonces vamos a encontrar cómo se une una gran multitud que venía con Jesús a una gran multitud que venía siguiendo la carroza fúnebre. Jesús dice, la palabra dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús,
te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¿Por qué Jesús levanta este hijo muerto? Porque había una viuda, una mujer que solo tenía ese hijo, o tal vez era el último que le faltaba por morir. Ella dependía económicamente, emocionalmente, socialmente de su hijo, como lo era la costumbre de la época. Pero como tenía la confianza plena en Dios, la esperanza puesta en Dios, ¿sabe? Es ahí cuando aparece Jesús en escena y tiene que levantar un muerto. Si Jesús tiene que levantar hoy un muerto, lo levanta. Hay sueños que están enterrados. Hay personas que creen que porque ya no tuvieron ese empleo que le dio solidez económica, ya no tienen esa familia, ya no tienen ese carro, ya no tienen ese dinero. Yo te digo algo, si la esperanza está puesta en Dios como la de esta viuda de Naín, ¿sabes? Dios va a aparecer en el camino. Jesús se va a aparecer en tu carroza fúnebre y le va a decir al muerto, levántate, porque necesito que te hagas cargo de la viuda, necesito que te hagas cargo de este hombre, de esta mujer, porque el sueño no puede haber muerto, el sueño tiene que volver a la realidad. Hay alguien aquí que tiene sueños enterrados. Hay gente que ya le dijeron el médico que la enfermedad era grave y enterró las esperanzas que tenía, todos los sueños. No, hoy el Señor te dice, confía en mí, ten la esperanza plena en mí, que yo voy a resucitarte. Huesos secos resucitan. Hoy Dios habla al cáncer, hoy habla al SIDA, hoy habla a los problemas renales, hoy habla a los problemas de cabeza, de dolores de cabeza, dolores de espalda. Hoy Dios le habla a todo lo que tenga que ver con enfermedades y te dice, muerte, te vas porque necesito que mi hijo, necesito que mi hija tenga el sustento, tenga la fuerza, tenga todo lo que necesita para volver a soñar, porque yo le voy a dar lo que el diablo le quitó. Alguien que aplauda y diga, esto es para mí. Esto está muy bueno, muy interesante, y sé que se va a poner mejor. Ahora sí voy a leer la cita que iba a empezar a leer en Timoteo, primera carta a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, atiende a toda viuda que no tenga a nadie que recurrir. Aquí viene el segundo requisito. Dije que el primer requisito era que tenías que tener la esperanza plenamente en Dios. Dios no va a hacer nada por alguien que no tenga plenamente la confianza en Él. Lo segundo es que no tenga a nadie a quien recurrir. Voy a hablarles a aquellos que han tocado todas las puertas. Se han cerrado, le han dado la espalda, ha hecho todo lo posible, no tiene más que hacer, no tiene más a quien recurrir. Entonces le dice, atiende a toda viuda que no tenga nadie a quien recurrir. Aquí hay un espíritu de viudez, personas que ya lo han intentado todo, están esperando en el Señor, porque ya no tienen a qué más hacer, a qué más puerta tocar. Yo te digo de parte de Dios, hoy el espíritu de viudez se acaba, porque viene tu proveedor. El Señor es tu proveedor, el Señor es tu sustentador, el Señor es tu sanador, el Señor es tu libertador, el Señor es tu todo. Así que créele al Señor, porque tú que no tienes a nadie a quien recurrir, a nada más que hacer, yo te digo, hay una última esperanza y se llama Jesucristo. Él es la esperanza que necesitan las viudas de esta iglesia. Abraham CBI, viudez, te tienes que ir porque la esperanza está en el Señor. ¿Cuántos aplauden? Ahora bien, una verdadera viuda, mira la frase, verdadera viuda. ¿Por qué? Porque hay gente que era viuda, pero se volvió a casar. O tenía un hijo que la mantuviera, o tenía un yerno que la mantuviera. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora. Yo quiero que digas conmigo, una verdadera viuda que ha quedado sola, es aquella que ha quedado sola. Quiero hablarle a aquellos que se sienten solos. Este es el tercer punto. Viudos son aquellos que se sienten solos. Sienten que no hay nadie ahí, que nadie les ayuda, nadie los entiende, nadie los valora, que la carga la llevas tú.
Tú que sientes que estás solo, que la carga la llevas tú. Es el tiempo de entender que la esperanza tiene que estar plenamente en Dios. Diga conmigo, plenamente en el Señor. Si tu esperanza está plenamente en el Señor, ese espíritu de soledad que hace parte de la viudez. El espíritu de la viudez viene acompañado de la soledad, del espíritu de soledad. ¿No te has dado cuenta que esas personas que están a tu lado realmente te aman, realmente te valoran? Pero lo único que tienes es una soledad que te lleva a pelear, que te lleva a criticar, que te lleva a sencillamente a creer que estás solo. Pero no estás solo. Jesús está contigo. El Señor está contigo. Así que las verdaderas viudas, a los que se sienten solos, ¿sabes? Les tengo una gran noticia. No estás solo. Jesús está contigo y Jesús va a actuar a tu favor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Yo quiero que pasemos a leer Lucas capítulo 7. Ese ya lo leímos. No, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a ver la historia de otra viuda contada desde la óptica de Jesús. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Diga conmigo, caja de las ofrendas del templo. Mucha gente critica las ofrendas en el templo, pero la Biblia me habla de las ofrendas del templo. La Biblia me habla de diezmos, de ofrendas. Claro, también me habla de darle al necesitado. Pero tú no puedes pretender, creer que es lo mismo darle al necesitado que dar ofrenda en el templo. Son dos cosas muy diferentes. Y Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y te voy a mostrar ahorita por qué se sentó ahí. Algunos me dirían para ver y chismosear a ver quién daba más y empezar a hablar mal. Vamos a ver. Y observó, diga conmigo, observó. Mira que no dice que miró. Una persona que observa, después le pueden hacer muchas preguntas y va a saber mínimos detalles de lo que pasó. Jesús estaba totalmente atento a lo que estaba pasando ahí alrededor de la caja de las ofrendas. Dice que observó mientras la gente depositaba su dinero, porque en la caja de las ofrendas se deposita dinero. Para aquellas personas que dicen, no, es que la ofrenda era en el tiempo del ganado, que había que dar gallinas, que había que dar vacas, que había que dar ovejas. Bueno, Jesús dice otra cosa, dice que la caja del dinero, donde depositaban el dinero. El problema es que como no leemos la Biblia, salimos con cosas como la onda de Goliat que dijo Maduro, como la multiplicación de otras cosas que dijo Maduro, y tantas cosas porque sencillamente no conocemos realmente la Biblia. Entonces dice que Jesús se sentó junto a la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba el dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre, diga conmigo, viuda pobre. Mira que tienen la connotación de pobre, porque hay viudas que no van a tener problemas económicos. Su marido fue muy rico y dejó dinero. Pero en el caso particular que hoy estamos tratando es de las viudas pobres. Es decir, las que van a pasar necesidades. Y le estoy hablando en sentido espiritual. Los que están pasando necesidades. Los que se sienten solos, los que se sienten tristes, los que se sienten angustiados, los que se sienten humillados. Están pasando por un momento difícil. Viudas pobres. Porque hay gente que se gozaría en la viudez. Porque tiene abundancia. Pero aquí la prédica va centrado hacia aquellas viudas pobres. Aquellas viudas que están pasando necesidades. Aquellas viudas que están pasando problemas. Y dice que pasó una viuda pobre. ¿Y quién dijo que era pobre? ¿Y quién dijo que era viuda? Pues Jesús. Jesús observó y se dio cuenta que esa hermana, como él es Dios, pues él sabía que era viuda y que era pobre. Y dice que echó 2 monedas pequeñas. En otra parte, en otra Biblia, en otra traducción dice 2 blancas. Blancas tiene que ver la mitad, 2 blancas equivale a un cuadrante. El cuadrante tiene que ver con moneda romana. Entonces echó 2 monedas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad,
esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Diga conmigo, echaron mucho, pero era una mínima parte de lo que les sobraba. Porque echar de 2 millones, 10,000, es una mínima parte de pronto de los 10,000 que sobraron. Pero dice lo siguiente, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Jesús, siendo Dios, sabía que esta mujer acababa de dar todo lo que tenía. No tenía un peso más. No era como tú o como yo que dejamos la plata en la casa para no gastarla. No, ella efectivamente no tenía nada. Llegaba a la casa, no había nada. Lo que tenía lo dio. ¿Y por qué Jesús hace tanto énfasis? ¿Porque la ofrenda es mala? ¿O porque Jesús no le gritó y le dijo, no, eso no se hace, señora, usted no tiene plata, que den los ricos? No, al contrario, la pone de ejemplo. La pone de ejemplo. Lo que pasa es que a la gente le es fácil criticar lo que no conoce. Maduro habla de Jesús, pero el Jesús de Maduro no es el mismo Jesús que yo conozco. Porque el Jesús de Maduro es un Jesús histórico. Imagínate, un Jesús que vivió bajo el imperio español, bajo la oligarquía española. Mientras que nosotros tenemos un Jesús que nació en nuestro corazón, que murió y está vivo en nuestro corazón, que ha transformado nuestras vidas. Amén, es una diferencia grande. Entonces, mientras para nosotros Jesús nació en el pueblo judío, para el señor Maduro nació en el pueblo palestino. Así, lo pongo de ejemplo porque para muchos Jesús es diferente. Tal vez dicen hablar de Jesús de la Biblia, pero no es Jesús en la Biblia, porque Jesús de la Biblia no nació en Palestina. No es palestino ni tiene espíritu palestino. Entonces, para muchos dicen creer en Jesús, pero no siguen a Jesús. Pero para el que cree verdaderamente en el Dios de la Biblia, en el Jesús de la Biblia, yo quiero decirte algo. Aunque tú estés pasando por una viudez, aunque estés pasando por momentos angustiosos, de pronto tienes un familiar enfermo, de pronto tienes una situación grave, de pronto estás pasando por un momento muy tenso en tu familia, yo te digo algo, tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Entonces, viene, le digo la verdad, le dijo a los discípulos, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que han ofrendado. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Me llama la atención esa frase, para vivir. Es decir, que ella, ese dinero que dio, lo tenía para vivir el resto de semana o el resto de días, hasta que volvía a la quincena, hasta que volvía a trabajar, hasta que le volvían a pagar, hasta que volvía a hacer algo. Ahora, pero veamos la connotación, era viuda. No estaba acostumbrada a trabajar, no era permitido socialmente que ella apareciera en público sino con su marido. Pero resulta que esta mujer llegó al lugar donde las viudas no son apartadas. Escúchame, la iglesia es el lugar en donde tú puedes venir con un espíritu de viudez, tal vez económico, o tal vez sentimental, emocional, tal vez porque te sientes mal y nadie te va a rechazar. Al contrario, te tenemos que abrazar y decirte, tú eres de los nuestros, bienvenido. Aquí tenemos un espíritu que es el espíritu de viudez, porque algo perdimos, algo nos hace falta, pero mientras estemos con el Señor, eso que nos hace falta no nos interesa, porque Dios nos da más allá de lo que nos hace falta. Dios llena el vacío de nuestro corazón. Así que prepárate para ser transformado. Y esa mujer iba a ser transformada y por eso fue puesta de ejemplo por Jesús. Jesús dijo, esa mujer dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque esta mujer lo que tenía tal vez era lo último que le quedaba de su marido que antes de morir. Él le dejó algo y se fue acabando y dijo, lo último lo doy de ofrenda porque aquí ya no hay marido que me sustenta. Ahora necesito de mi nuevo esposo, necesito de Jesús, necesito de mi amor, necesito darlo todo por él. Así que entiende algo, cuando uno quiere salir del espíritu de viudez, le toca darlo todo por él, porque si Jesús dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que darlo todo por él. Ella en el momento lo dio en lo económico, otros tienen que darlo todo en el servicio, otros tienen que darlo todo para el Señor. Vamos, ora, no importa que estés cansado, hazlo por el Señor. Ven a la iglesia, no importa que sea tu día de descanso, dalo todo por él, porque él es el único que puede quitarte ese espíritu de viudez. Amén. Mira qué interesante y se está poniendo mejor. Ya el mensaje tiene forma y quiero hablarte ahora de dos pasajes que están
en primer libro de Reyes y en segundo libro de Reyes. En el primer libro de Reyes aparece el profeta Elías. Lo tocamos el jueves pasado. El profeta Elías, dice la Biblia, que era un hombre que en medio de la escasez que había en el país, en la región, no llovía hace 3 años, había escasez de productos, no había agua, no había nada. Entonces Dios lo mandó a vivir junto al arroyo y le dijo, vete a vivir junto al arroyo de Querit. Pues obviamente era el único lugar donde iba a haber agua, ¿sí? Un agua cristalina. Y dice que Dios le mandaba pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. En medio de la escasez, Elías estaba comiendo 2 veces carne al día. Imagínate cuando uno se va al supermercado o al mercado a hacer compras y uno hiciera compras de carne para la mañana y en la tarde. Muchas veces ni siquiera se repite la carne todos los días por el alto valor que tiene. Pero la palabra del Señor muestra cómo Elías era sustentado por Dios y sustentado por un cuervo. Porque por orden de Dios mandaba un cuervo come hasta carne descompuesta. Cómo era el cuervo, le llevaba sin comérsela. Mira, un cuervo no le importa que esté podrida la carne, se la come. Eso es como mandar al chavo con una torta de jamón. No va a llegar, pero si Dios es el que manda, Él es el que dice, Él es el que ordena, pues lo tiene que llevar. Y estaba junto al arroyo, bebía del arroyo y comía pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Qué bendición. Y dice que pescaba en el arroyo. No solamente se degustaba de la carne de res, y no voy a decir de cerdo porque ellos no comían cerdo. Pero si él le placía una tercera comida con pescado, ahí tenía el arroyo porque pescaba en el arroyo. Estaba viviendo bien y le dice Dios, mira, se está agudizando la crisis. Cada vez hay más personas muriendo de hambre. Hay partes de donde se está comiendo a los niños porque la gente con hambre se desespera. Yo quiero que vayas a Sarepta de Sidón. Allí hay una viuda pobre que yo he dispuesto. Mira la palabra que usa, yo he dispuesto para que te mantenga. Una viuda pobre, le dice el Señor a Elías, al hombre de Dios, al gran hombre de Dios, al profeta Elías, al hombre que hacía descender fuego del cielo, al hombre que sanaba a los enfermos. Vaya que tengo una viuda pobre que te va a sostener. Ante la moral de cualquiera, diría, oye, qué descarado, qué tipo tan descarado. ¿Y por qué no dices qué Dios tan descarado? ¿Qué tipo tan descarado que va a ir donde una mujer que se está muriendo de hambre y le va a decir que le debe comer a él, donde no alcanza ni para ella ni para su hijo? Es que ahí donde está el secreto, porque estamos hablando de viudas pobres que no tienen nada. Yo no sé si tu viudez es en el amor, yo no sé si tu viudez es en la salud, yo no sé si tu viudez es en lo económico o tu viudez es en lo emocional. Donde quiera que haya viudez, yo te digo algo, el secreto está en dar. Por eso es que Dios nos manda a dar amor, porque la persona que se siente solo, la persona que se siente que nadie lo ama, ¿sabe? Está esperando que lo abracen, pero cuando vienen a abrazarlo no siente el amor. Pero cuando Jesús está en el corazón, tú vas a querer abrazar a alguien, tú vas a querer ministrar a alguien, tú vas a querer orar por alguien, tú vas a querer ungir a alguien. Y sabes, cuando lo estás haciendo, te sientes completo, te sientes lleno, te sientes diferente. Así que entiende lo que te estoy diciendo. Dios no le dijo a Elías, vete del arroyo de Querit donde te estoy alimentando con pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde y comes agua del arroyo y eso tienes peces para una tercera comida, para que te comas un pescado asado. Pero no, yo te voy a llevar porque necesito que le hables a una mujer que está viuda y pobre. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia te vamos a hablar, porque Dios nos pone una palabra para hablarte. Tú estás viudo y estás pobre. Tú tal vez dices, no, es que yo, mejor dicho, en el amor yo ya enviudé y mejor dicho, me va muy mal. Esa es la pobreza en el amor. No, en lo emocional yo realmente
realmente enviudé hace rato, yo me siento solo, yo me siento triste. Y sabe, yo además de eso, yo no levanto cabeza. Ahí está la pobreza en lo emocional. En la salud, la pobreza está cuando ya te dice el médico, no hay solución. Mira, podemos hacer tratamiento, pero ya realmente es como por darte días de vida. Pero Dios te dice algo hoy. Dios va a soltarte una palabra. Y esa palabra Dios la destinó desde el día en que me dio esta palabra para ti. Así que hoy es el cumplimiento para ti. ¿Sabes qué le dijo Elías? Vaya a la casa de esa mujer y dígale que te dé de comer. Porque yo he dispuesto que ella suelte, que ella dé. Y el hombre deja la comodidad del arroyo de Querit, la comodidad de 3 comidas diarias, una con pez, con pescado, otra con carne y con pan. Y llega a la casa de esta mujer y dice, tal como Dios le dice, mujer, dame de comer una torta cocida de pan y un vaso con agua. Para el lector desprevenido dirá, un vaso con agua. No había agua. El agua escasea. El agua es muy valiosa en ese momento. La cuidan de poquito. No se puede derramar, no se puede perder. Y él le dice, agua. Tráeme agua y una torta cocida de pan. Cambia la dieta de carne por tortas cocidas de pan. Y la mujer le dice, tan cierto como el Señor vive, varón de Dios, lo reconoció. Sabía perfectamente que era un hombre de Dios. Es que escúchame, cuando alguien que no camina con el Señor escucha una palabra de esta, dice, me van a sacar dinero. Pero cuando una persona, escúchame lo que te estoy diciendo, una persona camina con el Señor, entiende que una palabra viene de parte de Dios. Ella dice, varón de Dios, tan cierto como el Señor vive, iba a preparar mi última comida. Solamente tengo un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Iba a prepararlo, le iba a dar a mi hijo y a mí y nos íbamos a morir de hambre. Tenía un hijo pequeño. Esta era una viuda que no podía depender del hijo, el hijo dependía de ella. Entonces, eso le dice al profeta y el profeta le dice, mira mujer, esta es la palabra que te suelto. Haz igualito como pensabas hacer antes de que yo llegara, pero me vas a hacer a mí primero. Y vas a creer la palabra que te voy a soltar, que la harina en la tinaja no va a escasear y que el aceite en la vasija no se va a agotar. Dice que la mujer se fue creyendo en la palabra y preparó la torta cocida de pan. Y dice que comió ella, el niño, el varón de Dios, todos los días mientras duró la crisis en Israel. Todos los días comieron y dice que había un milagro en la tinaja y un milagro en la vasija. ¿Por qué? Porque así lo había dictaminado Dios para el que da. Porque si tú eres capaz de dar, entonces tu vida espiritual cambiará. Tu viudez llegará a su final. Entonces aquí viene otro punto para entender cómo salir de la viudez. Dando. Si nuestra viudez es económica, hay que dar diezmo y ofrenda. Si nuestra viudez es emocional, hay que abrazar, hay que besar, hay que soltar bendición. Si nuestra viudez es de enfermedad, hay que bendecir a otro, hay que declarar sanidad sobre otro. Tal vez el otro está menos enfermo que tú, pero suelta sanidad sobre él y ahí vendrá la sanidad para ti. Porque en el dar está la bendición. Por eso dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Así que viuda, levántate y da. Entrégale al Señor diezmos y ofrenda y verás cómo Dios puede cambiar tu vida espiritual. Bueno, y vamos a la última parte de este mensaje poderoso donde vas a terminar, a darle fin a ese espíritu de viudez. Ese espíritu que te tiene atado a creer que estás muerto en vida, a creer que nadie te puede ayudar, a creer que si no es con la ayuda o el dinero de alguien es imposible. No, escúchame, si la confianza está plenamente depositada en el Señor y Dios poderoso, sabes, tú vas a recibir un milagro. Así como la viuda de Naín, que vino y recibió nuevamente de la muerte a su hijo para que él pudiera sostener a su madre. Yo no sé qué es lo que va a levantar Dios para que te sostenga a ti. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios para que haya provisión en tu casa. Así como el profeta Elías, que hizo un milagro con la viuda de Sarepta, que esta mujer que no tenía para comer, que estaba a punto de morirse de hambre con su hijo, e hizo un milagro a través de la ofrenda. Yo quiero enseñarte a ti el último punto, la última bendición de esta noche, porque Dios te va a bendecir. Dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo, que tenía 50 profetas a cargo, un día se le murió uno de ellos, uno de los 50 profetas, lo enterraron y obviamente su mujer quedó viuda.
Y dice que esta mujer llegó a hablar con Eliseo, porque obviamente Eliseo era el jefe de su marido. Es como si una mujer fuera a hablar con el patrón, porque se murió el marido, él era el que trabajaba, él era el que sostenía el hogar y ahora no hay con qué comer. Resulta que esta mujer le dice, varón de Dios, mi marido ha muerto. Él era fiel a Dios. Escúchame, es importante la connotación que dice esta mujer, que era fiel a Dios. Pero aunque era fiel a Dios, este hombre murió con el espíritu, con el espíritu de viudez. Este hombre no había muerto, ya era viudo. Su esposa no había muerto, ya era viudo. ¿Por qué? Porque tenía su familia en escasez. Dice la Biblia que esta mujer llegó a decirle, mire, mi marido acaba de morir y acaban de llegar los acreedores. Me vienen a cobrar porque saben que mi marido ha muerto y yo no tengo con qué pagar. El desgraciado no dejó ni un peso. Se murió y dejó más deudas. ¿Ahora qué hago? Esta mujer se acercó con un solo propósito: buscar la ayuda de Eliseo, la ayuda económica de Eliseo, pensando que como él era profeta de esa iglesia, podían ayudarlo económicamente. Pero Eliseo era un hombre de Dios y Eliseo iba a enseñar a esta mujer principios que el marido lastimosamente no le enseñó. Hoy te voy a enseñar los principios que toda persona que tiene que tener para poder vencer el espíritu de viudez. Porque es que si tú no tienes estos principios, el espíritu de viudez va a estar vivo. Y a pesar de que no eres viudo literalmente, sentirás que la pareja no está ahí. Te sientes más solo que si verdaderamente no estuviera. Te sientes solo aunque tienes ingresos, aunque tienes trabajo, aunque tienes un negocio. Te sientes solo aunque tienes familia. Entonces, esta mujer muy entristecida va y le dice, varón de Dios, vienen los acreedores. Se van a llevar a mis dos hijos pequeños, a mis dos hijos tal vez en la adolescencia, qué sé yo, pero no eran adultos obviamente. Se los van a llevar como parte de pago. ¿Qué hago? Entonces él dice, declárame qué tienes en casa. Mira, para nosotros entender y ser libres del espíritu de viudez, nos es necesario saber qué tenemos. A veces creemos que no tenemos nada. Es que yo no sirvo para nada, es que yo no soy nadie, es que yo no tengo nada. ¿Sabe? Es importante saber qué tienes. De pronto tú tienes un talento. Tal vez tú sabes cocinar, tal vez tú sabes cantar, tal vez tú sabes tocar un instrumento, tal vez tú sabes desarrollar ciertas cosas que otro no sabe. Tal vez tú estudiaste una carrera, tal vez tú eres bueno en el comercio, tal vez tú tienes esto o aquello, pero es necesario saber qué tengo. Y lo que le pregunta el profeta, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, no, yo no tengo nada. Como todo el que tiene el espíritu de viudez, no tengo nada, estoy solo. Se acaba de morir mi marido y me dejó en pobreza, porque la gente no ve la bendición. Pero no es necesario decir, pero ¿qué tienes? Algo debes de tener. Entonces ella dice, sí, hay un poco de aceite. Allá el desgraciado se dejó un poquito de aceite. Esa fue la última compra, ya quedó el aceite. Sí, ya me acordé. ¿Sabes? La persona viuda no puede ver que hay algo. Mira, con ese poquito que tienes, Dios puede bendecirte. Mira, con esa persona que está a tu lado, Dios puede hacerte feliz. Mira, con ese tratamiento insignificante, pero con la ayuda de Dios, Dios te va a sanar. Y lo que pasa es que no puedes, por el espíritu de viudez, darte cuenta que Dios va a hacer algo. Y resulta que viene y le dice, ¿qué tienes? Y ella contesta, aceite. Ah, bueno, vamos a hacer un milagro. Vete a tu casa con tus hijos, porque vas a involucrar a tus hijos. Vas a enseñarle en la adolescencia, vas a enseñarle a trabajar cosas que tu marido veo que no le enseñó, porque tus hijos deberían haber entendido que la carga no es solo tuya, sino también de ellos. Entonces los tres se van a encerrar en la casa y tú vas a coger la vasija con aceite y vas a empezar a vertir en varios recipientes que hoy no tienes, pero que vas a ir a pedir prestados. Vaya y pida muchos recipientes, no pocos sino muchos, dice la palabra. Dice que la mujer y los hijos fueron de casa en casa pidiendo recipientes hasta que llenaron la casa de recipientes. La mujer cerró la puerta y empezó a vertir en cada recipiente el aceite, el poquito de aceite, y empezaba a haber un milagro, porque el milagro era que se empezaba a aumentar el aceite, tal como pasó con el milagro de Jesús. Jesús hizo un milagro de multiplicación de panes y peces,
con 5 panes y 3 peces, le dio de comer a más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas de pan. Así que eso es lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Por qué? Porque esta mujer se dio cuenta que sí se podía con poco. Cuando tú entiendes que sí se puede con poco, entonces el espíritu de viudez se va y tú te das cuenta que Dios empieza a proveer lo que hace falta. Y dice que empezaron a vertir en cada uno de los recipientes el aceite hasta que un hijo dijo, mami, se acabaron los recipientes y cesó el milagro. Hasta donde llega tu fe, habrá milagro. Hasta donde llegaste a creer, hasta allá llegará el poder de Dios. Dios no va a ir más allá de lo que tú crees. Dios no va a ir más allá de lo que tú piensas. Dios te dijo, vaya y pida recipientes prestados, no pocos sino muchos. Esa mujer fue con sus hijos, pidieron los que ellos creyeron y hasta ahí llegó el milagro. Llegaron ante el hombre de Dios y le dijeron, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya tenemos un montón de aceite en la casa. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese aceite? No me vas a decir que ese es el aceite para cocinar el resto de la vida. Él le dice, no, eso fue lo que te enseñó el marido, a no hacer nada, solamente a cocinar y a cuidar los hijos. Pero te voy a enseñar algo que él no te enseñó. Porque tú tienes que ser libre de ese espíritu de viudez. Mira, vas a ir de casa en casa con tus hijos y vas a vender ese aceite. Le vas a poner precio, vas a vender el aceite y cuando tengas el dinero en efectivo vas y pagas lo que debes. Y te va a sobrar, porque esa es la ley del comercio. Tú vendes y te va a sobrar y con lo que sobre vas a vivir. Vas a volver a comprar aceite, ya no va a haber el milagro de la multiplicación, pero vas a tener el dinero para comprar aceite y vas a vender aceite. Compras y vendes y vas a seguir haciendo esto. Y a partir de ahora ya no vas a ser viuda. ¿Por qué? Porque las viudas necesitan a alguien que las mantenga, pero tú te mantiene el Señor. Amén. Entonces Dios quiere hoy levantar aquí una generación de gente mantenida por el Señor. Gente que no viva en escasez. Gente que se dé cuenta que los acreedores están ahí tocando tu puerta y tú estás asustado sin saber qué hacer. Dios te dice, ¿qué tienes? Tú tienes una capacidad, un talento, algo que tienes que explotar. Tienes un trabajo, tienes algo que puedes desarrollar. Así que el Señor te dice, manos a la obra, que hasta donde tú llegues, yo haré milagros. De ahí para adelante no respondo, porque solo puedo hacer milagros hasta donde llega tu fe. Así que prepárate, iglesia, para que el espíritu de viudez se vaya, porque van a venir grandes milagros, milagros que van a ir a medida que tú vas caminando, a medida que venía la ponchera, vertían el aceite y había un milagro. Es que a medida que las cosas van pasando y la necesidad va llegando, es que va llegando el milagro. Mucha gente pide dinero, no, Dios no te da dinero, Dios te da la capacidad para hacer dinero, que es diferente. Así que prepárate, porque Dios te va a bendecir. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.